vamos a dar inicio a la segunda unidad. Había por ahí una manita levantada, ya no sé si ya no intervino, ya no alcancé a ver quién era. ¿Alcanzaste a ver, Yuen? Profesor Manuel González, servidor. Manuel González, a tus órdenes. Antes de iniciar esta segunda unidad, dime de tus órdenes. Muchas gracias. Nada más es una duda. De acuerdo al control difuso, Ajá. ¿Por qué las autoridades, se supone que hay un control difuso, no cumplen con ese control y no respetan la Constitución, para más bien con el particular? ¿Existe alguna sanción o nada más es el amparo y todo regresa a la normalidad como si no hubiera pasado nada? No, a ver, para empezar, si hablamos, por ejemplo, del control difuso de constitucionalidad, nos dice el artículo primero de nuestra Constitución, en nuestro párrafo tercero, que es obligación de todas las autoridades, como usted nos lo indica, Manuel. Inclusive destacamos que es ex oficio. Ni siquiera tendría que ser porque nosotros lo solicitamos, sino de oficio la autoridad tendría que respetarlo, ¿verdad? De oficio. Lamentablemente. Sí, señora, es salida de emergencia. Permítame, Tarito. A ver, como usted bien lo indica, mi estimado Manuel, la autoridad no lo respeta. Muy bien. ¿Qué hacemos con el juicio de amparo? Con el amparo, el objeto es dejar sin efecto ese acto, reponer las cosas al estado en que se encuentran, y sí, efectivamente, vamos a una llamada de atención a la autoridad por no respetar el orden constitucional. Si la autoridad vuelve a repetir esa violación, vamos a hablar de que existe un recurso por repetición del acto reclamado, que uno de los supuestos es inclusive, mi estimado Manuel, la responsabilidad administrativa o inclusive penal, porque la autoridad no cumple con una ejecutoria de un juez de amparo. ¿Se entiende? O sea, sí puede haber una consecuencia para la autoridad por no cumplir por esta resolución de un tribunal de amparo, mi estimado Manuel. ¿Ok? Le agradezco mucho, profesor. A sus órdenes. Muy bien. Entendido. Bien, a sus órdenes. Bien, compañeros, segunda unidad. Así que vamos a dar inicio. Muy bien. Generalidades del juicio de amparo. Muy bien, compañeros. Dice George Washington: las armas de fuego son las segundas en importancia, tan solo después de la Constitución. Ellas son los dientes de la libertad de la gente. George Washington. Muy bien. Ok. Iniciamos, compañeros. ¿Qué vamos a ver a lo largo de esta asignatura en particular? Van bien. Veremos qué es el juicio de amparo. Analizaremos sus antecedentes del extranjero. Analizaremos los antecedentes de nuestro país. Estudiaremos cuáles son los tribunales de amparo. También vamos a estudiar los principios rectores del amparo, las partes que intervienen en el juicio de amparo, el acto reclamado, los plazos que se establecen dentro de la ley de amparo para la promoción de este medio de control de constitucionalidad, la improcedencia, el sobreseimiento, cuando procede un juicio de amparo en la vía indirecta, los contenidos de la demanda de amparo. ¿Vale? Principalmente esto es lo que vamos a estudiar a lo largo de esta sesión y de la sesión del día de mañana. Así que, bueno, estudiaremos también la suspensión del acto reclamado, la procedencia de la queja, la revisión y cómo tramitamos el juicio de amparo. Muy bien, compañeros. Bien, primera referencia, antecedentes del juicio de amparo. Destacábamos un punto muy importante. Si como mexicanos tenemos que sentirnos orgullosos de lo que aportamos al mundo del derecho, es el juicio de amparo.
Figuras que conoce y que lo adaptaron los países latinoamericanos, pero también Europa, Asia, África. ¿Sale? En Europa destacamos, por ejemplo, España, Portugal, Francia, Italia, etcétera, etcétera. En Asia, por lo menos destacamos a Japón, destacamos a la India, si no más recuerdo, por ahí también tenemos Birmania y otras naciones que también tienen figuras bajo esta naturaleza. Y también en África principalmente destacaríamos el caso de Sudáfrica. Muy bien. Muy bien, compañeros. No solamente organismos de otros países, sino también organismos internacionales han adaptado la figura del amparo. Bien, el amparo nació por ahí del año de 1841, cuando don Manuel Crescencio Rejón crea esta figura. Lo hizo inspirado en otras figuras que ya también había estudiado. Leyó un libro que para esos momentos se había traducido a la lengua castellana. Un libro de Alexis de Tocqueville que se llama La democracia en América. Y en esta obra destaca un punto muy importante. Es una obra que deben de consultar, que por cierto, para que vean que no es mentira, ¿qué tengo acá? Democracia en América, de Alexis de Tocqueville. En esta obra, compañeros, hay un capítulo muy importante que hace mención al poder judicial y dice lo siguiente: golpe a golpe de jurisprudencia se transforma el orden constitucional en los Estados Unidos. Golpe a golpe de jurisprudencia, compañeros. Cuando Manuel Crescencio Rejón leyó esa obra, el abogado tiene que ilustrarse, tiene que leer, compañeros. Es una función muy importante. Cuando se plasma el juicio de amparo, pues de alguna manera estos son sus antecedentes. Y es lo que vamos a mencionar a continuación. Los antecedentes del juicio de amparo y explicaremos en qué consiste, compañeros, el juicio de amparo. El juicio de amparo, aquí destacamos, medio de control de constitucionalidad. El gobernado, persona física, persona moral, se va a defender contra actos de autoridad que vulneren los derechos fundamentales que se encuentran en la Constitución, que se encuentran en los tratados internacionales, así como por invasión de competencias. ¿Vamos bien, compañeros? ¿Cuál es la finalidad? Restituir al gobernado en el goce del derecho que ha sido vulnerado. Y en la medida que sea posible, regresar las cosas al estado que se encontraban antes de la violación. Escuchen bien, en la medida que sea posible. ¿Por qué? Porque hay veces que las cosas no pueden regresar a como se encontraban antes de la violación y van a ser objetos de un cumplimiento sustituto de la ejecutoria de amparo. Muy bien. Ok, entonces este es un concepto muy básico que ustedes pueden tener y que de alguna manera complementa lo que es el juicio de amparo. Su fundamento, ¿dónde lo tenemos, compañeros? Artículos 103 y 107. 107. Ok, y tenemos su ley reglamentaria, que conocemos como ley de amparo,
Su nombre completo sería Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De forma más simplificada la conocemos como Ley de Amparo. Lo que no contemple esta ley en el tema de procedimiento, vamos a utilizar de forma supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles. Muy bien, compañeros. Entonces, reiteramos el concepto. Vamos a desglosarlo. Punto número 1. Ahí va. Concepto de juicio de amparo. Bien, primer punto. Es un medio de control de constitucionalidad. Muy bien. Ok. ¿Cuál es su clasificación? Es jurisdiccional, es concentrado, es concreto. Muy bien. Esa es su naturaleza. ¿Quién tiene acceso a este medio de control de constitucionalidad? El gobernado. Persona física. Persona moral. Persona física con capacidad de goce y con capacidad de ejercicio. Con capacidad de goce debe de encontrarse debidamente representado. ¿Sale? Persona moral de derecho privado a través de su legítimo representante, pero ¿qué creen? También de derecho público cuando ve afectado su patrimonio. ¿Ok? ¿Vamos bien? Pero otra vez, medio de control de constitucionalidad que tiene el gobernado frente a actos de autoridad. Y voy a poner con rojo lo siguiente. Y en algunos casos, actos de particular. En algunos casos, los actos de autoridad son actos que tienen esta clasificación: unilaterales, imperativos, coercitivos. ¿Ok? Unilaterales. La autoridad no negocia, ¿verdad? La autoridad no dice, oye, ¿estás de acuerdo que te notifique? Oye, ¿estás de acuerdo que realice una visita domiciliaria? No, es una decisión que toma la autoridad porque tiene fundamento para ello, ¿verdad? Debe de fundar y motivar sus actos. La autoridad emite órdenes. Es una instrucción, es una orden. Y además, la autoridad dispone del ejercicio de la fuerza pública para hacer cumplir su mandato. Muy bien. Si el acto de autoridad tiene estas características, perdón, si el acto de particular tiene estas características, pudiese ser materia del juicio de amparo. Por ejemplo, una universidad pudiese ser parte en un juicio de amparo. ¿Por qué? Porque la universidad emite actos unilaterales. No le pregunta al alumno muchas veces. Imperativos, en que son instrucciones, son órdenes. Y coercitivos. ¿Sale? Inclusive dispone de alguna fuerza pública interna para hacer cumplir sus mandatos internos en su universidad. Por ejemplo, la Universidad de Guadalajara pudiese ser, para efectos del juicio de amparo, parte si emite un acto de esta naturaleza. ¿Sale? Imaginen que de pronto Nora está estudiando en la Universidad de Guadalajara y de forma unilateral la universidad dice, ¿sabes qué? Tus estudios no te los voy a validar y te voy a dar de baja. ¿Sale? Emite un acto que es imperativo, es una instrucción, es una orden, y es más, aunque Nora no está de acuerdo, pues la autoridad, la universidad dice, te vas del campus y no te admito.
es coercitivo, ¿verdad? Y ya no le permiten el ingreso al campus. Pudiese ser este acto de un particular objeto del juicio de amparo, por poner una causa. ¿Vamos bien? Ok, ¿qué es lo que se busca con el juicio de amparo? ¿Cuál es su finalidad? ¿Cuál es, compañeros? Restituir el goce de los derechos del gobernado. Ok, restituir el goce del derecho del gobernado que fue vulnerado. Y en la medida que sea posible, ¿qué? Volver las cosas al estado original en que se encontraban cuando es posible. Porque hay actos de imposible reparación. Porque hay actos de imposible reparación, hay actos que pues ya no tienen regreso, ¿verdad? ¿Ok? Muy bien. A veces amparan a la gente para no ir a la cárcel, algo así. Un amparo rápido. Sí, el amparo es, inclusive, con la suspensión del acto reclamado, es detener el acto de autoridad para que no se lleve a cabo, ¿verdad? ¿Ok? Muy bien, compañeros. A grosso modo, estos son los elementos que vamos a incluir en nuestro concepto de amparo. Bien. Julieta, te escuchamos, por favor. Maestro, yo tengo una duda. Sí. ¿El juicio de amparo se puede promover en materia laboral? ¿Contra quién? ¿Contra su patrón? Ajá. Sí, exacto. Si el acto de su patrón se encontrara y usted lo pudiese atribuir con estas características, creo que hay elementos para promoverlo, pero tendría que usted enfocarlo dentro de estos supuestos, ¿eh? Por ejemplo, en un despido injustificado, no, ¿se puede promover? Ay, no. Lo que usted haría en el despido injustificado tendría que irse a un juicio ordinario laboral y posteriormente, ya que no le resuelvan a favor, entonces ahora sí, ya promover el amparo, pero no como tal contra el despido. Gracias, maestro. ¿Sí? ¿Vamos bien, compañeros? Ok, muy bien. Seguimos. Ahí va. Ahora sí, hablamos de la historia, compañeros, y después de que terminemos con la historia, ya hacemos una pausa para un cafecito, pero primero quiero hablar de la historia, ¿vale? Ahí va. Historia. Empezamos con España. Si algo no podemos dudar, compañeros, es la importancia que tuvo el Imperio Español en nuestro país. Cuestiones culturales, cuestiones inclusive de cómo somos en la actualidad, tiene que ver mucho con ese vínculo que tuvimos con España durante 3 siglos. No podemos negar ese origen. Hablamos el idioma español, tenemos muchas instituciones de origen español y evidentemente, pues como diría Carlos Fuentes en El espejo enterrado, pues hasta cierto punto tenemos mucho de español, ¿verdad? Muchos aspectos importantes. Muy bien. En este supuesto, hablamos de algunas instituciones como el Fuero de Aragón, que pues reconocía algunos derechos fundamentales medievales, ¿verdad? O sea, no podríamos hablar de derechos como los tenemos en la actualidad, pero sí había cierta carta de derechos para los súbditos de la corona. ¿Sale? Había procesos forales para la protección de individuos, ¿sí? Estaban las instituciones. Que hubiese mucha violación de derechos, que hubiese muchos temas de que el rey abusaba del poder, pues lo había, pero había instituciones para defenderlos. Tenemos las reales audiencias. Me llama mucho una figura, compañeros, que tenían en España que se llama el Justicia Mayor. Inclusive vi una vez una película, compañeros, española, sobre Justicia Mayor, exactamente no me acuerdo cómo se llama, pero ¿saben de qué hacía este juez? Este juez recorría toda la península y cuando la gente sabía que llegaba a una comunidad, le pedían amparo y protección contra actos de autoridad y contra actos de particulares. Y el Justicia Mayor revisaba el caso y si había lugar, dejaba sin efectos dicho acto. El punto era que teníamos que esperar que el Justicia Mayor recorriera nuestra comunidad, ¿verdad? El Fuero de Vizcaya, ¿vale? Ya por ahí del siglo XVI, siglo XVII, ya hablamos de una protección de derechos en contra de decisiones del monarca
que fueran arbitrarias. ¿Sí? O sea, ya había una defensa contra el rey de España. Muy bien. Y el fuero real es un antecedente de un tribunal de casación, de un recurso de alzada. ¿Qué pedíamos en el fuero real? ¿Quién era el superior del juez? El rey. Le pedíamos al rey revise las sentencias que emiten sus jueces. Claro, pero el punto es que el rey te escuchara. Ahí está la dificultad, pero ya le pedíamos al rey que revisara la resolución de los jueces. Muy bien, compañeros. Ok. Ahora vámonos a otro país muy cercano a España y que de alguna manera también aportó grandes instituciones al juicio de amparo. Y tenemos Gran Bretaña. Por ahí de mediados del siglo XVII, habló de un antecedente que inclusive se contempló en la cláusula 39 de la Carta Magna del rey Juan Citierra en 1215. Right of habeas corpus. Ninguna persona puede ser detenida arbitrariamente. Ninguna persona puede ser afectada en sus posesiones, en sus títulos, si no es ante un juicio ante sus pares. Writ of habeas corpus protege en contra de una aprehensión arbitraria. El objeto era que el juez revisara si la detención había sido conforme a derecho. ¿Sale? Un antecedente de qué? Del control de detención. ¿Ok? Con el writ of habeas corpus le pedíamos al juez, revisa la causa de mi detención y tú, juez, señala si es acorde o no con las leyes del reino. ¿Sale? Francia. Ahí está. Recurso de casación. ¿Sale? La casación francesa. ¿Sale? Obra de Sieyès, revolucionario francés. Les pongo un ejemplo, compañeros. Ahí va. Resulta que en 1789 derrocan un régimen. Gran parte de ese régimen estaba conformado por los jueces. ¿Quién creen que antes de la revolución designaba a los jueces? ¿Quién se imaginan? ¿Quién se imaginan? El rey. El rey. Y en ese supuesto, compañeros, si de alguien desconfiaban los revolucionarios franceses, era de cualquier designación del rey. Pero tampoco podían quitar los jueces de plano y designar nuevos. Entonces, muchos de esos jueces continuaron. ¿Pero qué creen? Se conformó un tribunal de casación para revisar las sentencias de esos jueces. ¿Sale? Un recurso de alzada. Un tribunal superior que revisara sus resoluciones. Ese es el antecedente de casación. Es el antecedente de lo que vamos a conocer como amparo directo contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que ponen fin al juicio. Muy bien. Ok. Estados Unidos. Vean lo que nos aportó Estados Unidos con el right of certiorari. Con un tema que hoy debatimos mucho, el due process, el debido proceso. Vas a quitarme la libertad, vas a afectar mi propiedad, mis posesiones, vas a restringir mis derechos, ok, cumple con las formalidades de un debido proceso. ¿Vamos bien, compañeros? Right of mandamus. El superior ordena a un inferior a un acto que éste debe de realizar. Right of mandamus. Indícale a tu inferior
que revise la sentencia que ha emitido porque no fue dictada conforme a derecho. Le pedimos al superior revise las resoluciones que ha emitido su órgano inferior. Inclusive también modificarla con libertad de jurisdicción, doctor. Modificarlo con libertad de jurisdicción. Hasta cierto punto ese es un tema muy importante sobre esa orden que el superior da. El superior, el colegiado le dice a la sala, le dice al juez que emitió la sentencia, mueve emitir una sentencia, pero toma estos elementos que te señalo. ¿Sale? Te doy plenitud de jurisdicción para que vuelvas a emitir una sentencia o te restringo esa jurisdicción y vas a dictar una sentencia en estos términos. ¿Sale? Right of injunction. Mandamiento de un tribunal de equidad. Antecedente de la suspensión del acto reclamado. Mientras se resuelve el amparo, ¿qué crees? Detén los efectos del acto de autoridad. Suspéndelos. Hasta en tanto no se resuelve el amparo en lo principal. Esos son los antecedentes, compañeros, en los Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y España. Ahora vamos a revisar los antecedentes del juicio de amparo, pero en nuestro país. ¿Sale, compañeros? ¿Vamos bien? Perfecto. Antecedentes del juicio de amparo en México. Muy bien, compañeros. Época colonial. Ya vimos las instituciones que tenían en España. ¿Sale? El Justicia Mayor que también operó en nuestro país, que era lo que se conocía como el amparo virreinal. Inclusive una frase sacramental que se le decía al Justicia Mayor es ampáreme, protéjame. Muy bien. Y una disposición que decía, las órdenes del rey son como si hubiesen venido de Dios. Pero bajo esa instrucción, una orden del rey que sea contraria al derecho divino, al derecho de las cortes, obedézcase porque es del rey, pero ¿qué creen? No se ejecute, no se cumpla. ¿Bien? México, 1835-1836. Una facción de conservadores llegó al poder. Congreso Conservador. Conformó un primer antecedente de control de constitucionalidad en México. Un señor, anoten el nombre, Manuel Sánchez Tagle. Estudió en Europa. Su profesor fue Sieyès, creador del Tribunal de Casación. Viene con esas ideas y conforma un tribunal, un órgano que se llama Supremo Poder Conservador. Este Supremo Poder Conservador revisaba la constitucionalidad de los actos del Ejecutivo, Legislativo y Judicial. ¿Y a quién creen que no le gustó mucho esto? A un señor que se llama Antonio López de Santana. ¿Cómo que vas a revisar mis actos, Supremo Poder Conservador? Si yo soy omnipotente, nadie tiene que revisar mis actos. Y por ahí de 1843, reforma la Constitución del 36 y suprime el Supremo Poder Conservador. ¿Sale? Un antecedente de un medio de control de constitucionalidad. 1841. Un estado se separa de México. Yucatán. Yucatán dice, bye, bye, eres centralista, yo voy a conformar mi propia nación. Años antes, ya se había separado Centroamérica, 1824. ¿Sale? Ya ni les digo cómo perdimos Belice, pero fue una tontería, compañeros, también.
permitimos que unos piratas ingleses se establecieran y explotaran la madera fina que se encontraba ahí. Ya después, ¿qué creen? ¿Se quisieron ir los piratas ingleses? Pues no, le pidieron apoyo a su corona. Y de alguna manera, ese es el origen también de Belice. Pero bueno, perdimos nuestra gran patria que teníamos, ¿verdad? Bien, Manuel Crescencio Rejón, a nivel local, en esa nueva nación que se estaba conformando, dio origen al juicio de amparo contra leyes, decretos o actos del Ejecutivo. Van a tener efectos relativos. Solamente la persona que está reclamando estos actos. Muy bien. Quien conoció la obra de don Manuel Crescencio Rejón es un joven jurista tapatío, don Mariano Otero. ¿Sale? Don Mariano Otero conoce la obra de Crescencio Rejón y lo que hace Otero es que lo presenta al Congreso Constituyente de 1847 y se plantea por primera vez en la historia, compañeros, el juicio de amparo a nivel federal. Muy bien. Ok, 2 años después, 1849, se da la primera sentencia del juicio de amparo. Cuando ustedes entren al edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, van a encontrar 2 estatuas que son los pilares de la Suprema Corte. Por un lado, tenemos un señor barbón, que es don Manuel Crescencio Rejón, y del otro lado tenemos a don Mariano Otero. Los jaliscienses deben sentirse muy orgullosos de la figura de tan insigne jurista, don Mariano Otero. Y disculpen lo que voy a decir, pero no podemos nosotros poner en el mismo peso histórico a don Mariano Otero que al gobernador, como en su momento Enrique Krause dijo. No tienen el mismo peso y no tienen la misma calidad. Pero bueno, es un tema que hay que señalar. Dice, se tenía que decir y se dijo, ¿verdad? Muy bien, compañeros. Entonces, estos son los antecedentes del juicio de amparo. Y ustedes como jaliscienses sabrán que ahí en el centro de Guadalajara tenemos los hombres ilustres de Jalisco y tenemos la estatua de don Mariano Otero. ¿Pero qué creen? Tenemos otro jurista al cual tiene el sobrenombre del arquitecto del juicio de amparo, que es don Ignacio L. Vallarta, el arquitecto del juicio de amparo. Los creadores, Manuel Crescencio Rejón y don Mariano Otero. El arquitecto, don Ignacio L. Vallarta. Muy bien, compañeros. Por eso la labor del jurista, pues es tan importante entender esta figura. Compañeros, con este punto vamos a hacer una pequeña pausa para tomar un pequeño café. Vamos a analizar. Nos quedamos hasta los antecedentes del juicio de amparo. Muy bien. Entonces, y continuamos con los tribunales que son competentes para conocer del juicio de amparo. ¿Sale? Toda la atención del mundo porque esto es importantísimo para el tema de cómo tramitamos nuestro juicio de amparo. Empezamos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Acuérdense, la Corte actúa en pleno, pero también la Corte actúa en salas. Bien. Destaco este tema de la siguiente manera. Suprema Corte de Justicia de la Nación. El pleno conformado por 11 ministros y las salas. 2 salas. La primera sala conoce de asuntos civiles y penales. Y la segunda sala de asuntos
laborales y administrativos. ¿Ok? Muy bien. El Pleno se conforma por 11 ministros. Uno de ellos va a ser su presidente. Las salas se conforman por 5 ministros cada sala. El presidente de la Corte no conforma salas. Muy bien. Ok. La Suprema Corte de Justicia en Pleno va a conocer del amparo tanto en su vía de amparo indirecto y del amparo directo de la siguiente manera. A través de la facultad de atracción. ¿Esto qué implicaría, compañeros? Que la Corte decide atraer el asunto y conocerlo. O a través de un ejercicio de interpretación de constitucionalidad. Esto lo conocerá a través de la figura de la revisión. Muy bien. Ok. Entiéndase la figura de atracción. Si la Corte estima que es un asunto relevante y que quiere formar un precedente, la Corte atrae el asunto. ¿Vamos bien? Ok. El otro tema es de interpretación constitucional. Tanto en amparo indirecto como en directo, la Corte será la que resolverá el recurso de revisión. ¿Se entiende, compañeros? ¿Preguntas sobre por qué la Corte interviene en el juicio de amparo? ¿Ok? Muy bien. Vámonos por los tribunales colegiados de circuito. Ahí voy. Tribunales. Ahí voy, perdón. Me brinqué. Colegiados de circuito. En amparo indirecto, como órgano de revisión a través del recurso de revisión, y en amparo directo tiene una competencia originaria. Vamos a destacarlo. Tribunal colegiado de circuito se encuentra conformado por 3 magistrados. ¿Ok? Muy bien. Estos tribunales van a conocer del amparo indirecto y directo. Del amparo indirecto son órganos de revisión. El tribunal colegiado de circuito es superior jerárquico del juez de distrito como un juez de amparo. ¿Sale? Y en amparo directo es un órgano originario a partir de la reforma al Poder Judicial de la Federación de 1988. En 1988 la Corte decidió trasladar la competencia del amparo directo a los tribunales colegiados de circuito. ¿Se entiende, compañeros, o tenemos algún comentario? ¿Vamos bien hasta aquí? Perfecto. Vámonos con la competencia de los tribunales unitarios. Bye, bye. Ok. Tribunales unitarios de circuito. Con este punto, compañeros, voy a resolver 2 temas importantes.
resolveremos estos dos elementos, porque los tenemos que explicar en un solo concepto, en una sola referencia. ¿Muy bien? Ok. Tomen los apuntes que tengan que tomar, las notas que deban de tomar, es muy importante. ¿Bien? Ahí va. Los juzgados de distrito tienen una doble competencia. Son jueces de procesos federales y son jueces de amparo. Como jueces de procesos federales, su superior jerárquico serán los tribunales unitarios de circuito. Como jueces de amparo en revisión, su superior jerárquico van a ser los de circuito. Y en temas de constitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Vamos bien? Ok, entonces son competentes en dos áreas, procesos federales y jueces de amparo. ¿Hasta aquí queda claro? Muy bien. ¿Quién es su superior jerárquico como juez de amparo? Los colegiados y en tema de constitucionalidad, la Corte. ¿Quién es su superior jerárquico como juez de procesos federales? Los tribunales unitarios de circuito. Muy bien. Ok. Vamos a hablar de una causa penal. A ver, Julieta, te escuchamos, por favor. Julieta. Maestro, no más una duda. ¿Sí? ¿La revisión es un recurso, entonces? ¿Sí? Es un recurso dentro del juicio de amparo que vamos a ver un poco más adelante, mi estimada Julieta. ¿Ok? Gracias, maestro. ¿Sí? Muy bien. Ok, compañeros. Va. Seguimos. Atentos, por favor. Bien. Ahí va. Vamos a hablar de un ejemplo de un proceso federal en materia penal, ¿vale? Muy bien. Se comete un delito, ¿sale? Contemplado en el Código Penal Federal. ¿Sale? Delincuencia organizada, ley general, la ley sobre delincuencia organizada. Vamos a hablar de delincuencia organizada. Ministerio Público de la Federación, ¿sale? En etapa de investigación, ¿sale? Formula imputación, solicita vinculación a proceso, se da un plazo para cierre de investigación, bla, bla, bla. Todo lo que pasa en el proceso penal. Después, en etapa intermedia, se presenta el escrito de acusación, se contesta la de acusación, se ofrecen medios de prueba, se admiten medios de prueba, se excluyen medios de prueba, etcétera, etcétera. ¿Sale? Cerramos con el auto de apertura a juicio oral. Llegamos a juicio oral y el tribunal de enjuiciamiento desarrolla lo que ocurre en esta fase. Alegatos de apertura, desahogo de pruebas, alegatos de clausura y la sentencia. ¿Sale? Un tribunal de enjuiciamiento federal emite una sentencia que puede ser objeto de revisión por su superior jerárquico. ¿Quién es su superior jerárquico en este proceso? Tribunal Unitario de Circuito. ¿Vamos bien? Ok. Imaginen que estamos ante el Tribunal Unitario de Circuito y resulta que de los actos que este tribunal realiza, vulnera el debido proceso, vulnera algún derecho fundamental consagrado en la Constitución. ¿Qué podemos promover contra ese acto de ese Tribunal Unitario de Circuito? ¿Qué vamos a promover? Se vulnera un derecho sustantivo contemplado en la Constitución. Un amparo directo. No. ¿Y ya hay sentencia? No, todavía no estamos en sentencia. No estamos en sentencia todavía.
¿Es un amparo indirecto? Amparo indirecto. Amparo indirecto, vale, amparo indirecto. Todavía no es sentencia, ¿eh? Amparo indirecto. Pero aquí hay una pregunta importante. Si promovemos nuestro amparo indirecto, ¿ante quién lo vamos a promover, compañeros? Porque si se supone que es superior jerárquico del juez de distrito, ni modo que un inferior revise a su superior. ¿Quién conocerá del amparo indirecto? ¿Otro tribunal unitario? Otro tribunal unitario de circuito. Ahí está la competencia de los tribunales unitarios de circuito en amparo indirecto. Porque si fuera el tema que nos comenta Norberto, ahora sí hablaríamos que el competente para conocer del amparo directo sería el tribunal colegiado de circuito. ¿Se entiende, compañeros? Contra actos de otro tribunal unitario de circuito, conocerá un tribunal unitario de circuito. ¿Se entiende, compañeros? Profesor, una pregunta. Sí, Manuel. ¿Eso sería en revisión? No, por eso usted está promoviendo su, a ver, aquí estaríamos en el amparo indirecto. Usted va a promover su amparo indirecto y lo conocerá otro tribunal unitario de circuito. Si contra la resolución que dicten en el amparo indirecto usted está inconforme, ahora sí, ya hablamos del recurso de revisión, mi estimado Manuel. Gracias, profesor. ¿Sí? Muy bien. ¿Vamos bien, compañeros? Ok, bueno, ya hablamos de los juzgados de distrito y de los tribunales unitarios de circuito. Ya mencionamos quiénes son competentes para conocer del juicio de amparo. Ahora bien, jueces locales, competencia auxiliar. Saquen su constitución y vámonos al artículo 22 de la Constitución, por favor. Artículo 22. Decimos. Ahí va. Quedan prohibidas las penas de muerte, mutilación, infamia, marca, azotes, palos, tormento de cualquier especie, multa excesiva, confiscación de bienes, cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Compañeros, actos que prohíbe el artículo 22 de la Constitución. Y no tenemos un juez de distrito cercano. ¿Vale? Podemos promover nuestra demanda de amparo ante la autoridad jurisdiccional local, incluso hasta un juez de paz. Y este tiene que admitirnos la demanda y como primer acto, concedernos la suspensión del acto reclamado. Después, este juzgado local lo tendrá que remitir al juzgado de distrito que corresponda. ¿Se entiende la naturaleza del acto, compañeros? Les voy a Profesor, poner... Sí. No resuelve, nada más tramita, ¿verdad? O sea, no se tramita, sino nomás... Nada más tramita. Nada más tramita, pero no resuelve. No resuelve. Pero lo que sí va a pronunciarse sobre la suspensión provisional, mi estimado Manuel. Ah, perfecto. Eso sí, o sea, te otorgará la suspensión. Te otorgará la suspensión para detener los efectos del acto de autoridad. Gracias, profesor. ¿Sí? A ver, pero atención, lo hacemos porque no hay un juez de distrito cercano. Me dirán ustedes, en Guadalajara, en Zapopan, en Tlaquepaque, en Tlajomulco, pues sí los hay, ¿verdad? Pero vámonos a un lugar lejano, vámonos a un lugar de la sierra, vámonos a un lugar rural, un lugar donde definitivamente tengamos que transitar muchas horas para llegar a un juez de distrito. ¿Qué creen que va a pasar en lo que transcurren tantas horas? ¿Qué creen que pase con el acto de autoridad? No, pues se puede llegar a pisotear o bueno, a llevar a cabo alguna injusticia. Ok, muy bien. Se va a consumar, ¿verdad? Si me están golpeando y me siguen golpeando, me van a matar.
El objeto es detener el acto de autoridad para que no se siga llevando a cabo. Y por eso es una competencia auxiliar. Actos del artículo 22 constitucional. Jurisdicción concurrente. Artículo 16. Caso urgente u orden de aprehensión contra la misma autoridad que emitió el acto. ¿Vale? Aquí es una jurisdicción concurrente. Yo decido dónde lo tramito, ¿eh? Con la misma autoridad que emitió el acto o ante el juez de distrito que corresponda. Contra la misma autoridad no significa que ella vaya a resolver. Solo tramitará el amparo ante el juez de distrito que corresponda. ¿Se entiende? Artículo 19, auto de vinculación a proceso. También, compañeros. Artículo 20, libertad bajo caución, ejecución de sentencias. ¿Se entiende, compañeros? Quien resolverá es el juez de distrito o en su caso el tribunal unitario en apelación. ¿Vale? Pero estamos ante el órgano jurisdiccional. Aquí es concurrente porque yo lo tramito ante el juez de amparo o lo tramito ante la autoridad que emitió el acto que estoy impugnando. Y esa tendrá que remitirlo al juez que corresponda. ¿Se entiende? ¿Podría ser por el Ministerio Público, maestro? Pudiese ser ustedes incluso por el Ministerio Público en el tema de un caso urgente. Y el Ministerio Público tendrá que remitirlo al juez de distrito que corresponda, mi estimado Manuel. No más que no, bueno, sería un poco riesgoso, ¿no? Me imagino. Pues tendría la obligación de tramitarlo, ¿eh? Si no, usted promueve recurso de queja, ¿eh? Si no le da trámite. Ah, perfecto. Bien, gracias, maestro. Pero yo preferiría, Manuel, como tú lo dices, tramitarlo ante el juzgado de distrito, ¿eh? Sí, sí, sí. Por si las cochinas dudas, ¿eh? Por si las cochinas dudas, yo mejor me curo de espanto, ¿vale? Muy bien. Gracias, profe. Sí, a sus órdenes. Compañeros, el país se divide en circuitos judiciales. Muchas veces el circuito judicial poco tiene que ver con la jurisdicción. Bueno, mucho tiene que ver con el tema de la división territorial de nuestro país, pero en algunos casos hay algunos municipios que corresponden a otro circuito judicial. Muy bien. Ok. Les pongo un caso en particular sobre los circuitos judiciales. Los circuitos judiciales, compañeros, van a tener juzgados de distrito, van a tener tribunales colegiados de circuito, van a tener tribunales unitarios de circuito y va a haber un órgano dentro de todos estos que se van a llamar plenos regionales de circuito para resolver contradicción de tesis de tribunales colegiados de circuito de su región. ¿Vale? De su región. Algunas regiones tienen juzgados de distrito y tribunales colegiados y unitarios especializados. Civil, penal, laboral, administrativo. ¿Vamos bien? Algunos conocen de todas las materias. Ciudades grandes como Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, Puebla, León, etcétera, pueden tener juzgados de distrito especializados y tribunales colegiados. Otras jurisdicciones, pues los tribunales colegiados, los juzgados de distrito conocen de todas las materias. Muy bien. Ok. ¿Dudas con el tema de los circuitos judiciales? Ok. Los plenos regionales es una reforma del año pasado. Estamos todavía, vamos a verificar cómo se van a conformar esos plenos regionales y qué circuitos van a abarcar. Esto depende mucho, pues, del tema de cómo va a empezar a trabajar el Poder Judicial de la Federación. Muy bien, compañeros. Ok, muy bien. Para efectos históricos y para efectos, pues, también de antecedentes, debemos conocer la primera sentencia de amparo dictada en nuestro país. Don Mariano Otero presentó su proyecto en 1847. Vean que la primera sentencia es 2 años después, 1849.
específicamente el 13 de agosto, es la primera fecha de la sentencia de amparo. ¿Quién es el que promovió? Es el señor don Manuel Melchor Verástegui Suárez. En esos tiempos, compañeros, hubo una rebelión en San Luis Potosí que se llamaba de Sierra Gorda. Dejen platicarles cómo estuvo un poco esa rebelión. Algunos malos mexicanos se adhirieron a la intervención norteamericana, ¿sale? Se adhirieron a esta rebelión de los norteamericanos que nos quitaron la mitad del territorio. Y algunos buenos mexicanos se inconformaron en contra de ello. Uno de ellos es don Manuel Melchor Verástegui Suárez. Por estar implicando en esa rebelión, el gobernador de entonces de San Luis Potosí, don Julián de los Reyes, emitió un acto de autoridad unilateral, imperativo y coercitivo. ¿Cuál es este acto? Decretó el destierro de Manuel Melchor Verástegui, señalando que por haberse estado en contra, por estar implicado en una rebelión, pues de alguna manera, pues vámonos de el Estado. Ya no te voy a admitir. Este es el acto reclamado. ¿Hasta aquí vamos bien, compañeros? Bien. En esas fechas, el titular del juzgado de distrito en San Luis se encontraba pues de vacaciones. Y un juez suplente, muy estudioso del derecho, llamado don Pedro Samanó, ¿qué creen? Aplica de forma directa el acta de reformas y el proyecto de don Mariano Otero, artículo 25 de esa acta de reformas, porque todavía, escuchen bien, no había ley de amparo, todavía no había. La primera ley de amparo data de 1861, aquí no había. Y emite la primera sentencia haciendo una aplicación directa de la Constitución. ¿Qué resolvió este juez? Apréndanse de memoria el nombre del juez. Pedro Sámano. Primer juez que emitió una sentencia de amparo. Resuelve el juez. El quejoso no puede ser desterrado del Estado sin que proceda la formación de un juicio y que una autoridad judicial decrete que este señor debe ser desterrado. La justicia de la Unión ampara y protege a don Manuel Melchor Verástegui Suárez. ¿Se entendió el caso, compañeros? Muy bien. Primer antecedente. Bien, compañeros. Entonces, para concluir estos temas, déjenme reforzar un poco lo que estudiamos hasta este punto. Bien. El juicio de amparo, lo vamos a definir, El juicio de amparo es un medio de control de constitucionalidad, ¿vale? Jurisdiccional, concentrado y concreto que tiene el gobernado, persona física, persona moral, de derecho privado, y también mencionamos incluso de derecho público, cuando ve afectado su patrimonio. Procede contra actos de autoridad que recuerden que son unilaterales, imperativos y coercitivos. ¿Sale? Actos de autoridad que vulneren los derechos fundamentales del gobernado
contemplados en la Constitución y en los tratados internacionales, así, compañeros, como la esfera competencial de la autoridad. Muy bien, compañeros. Ok. La finalidad del juicio de amparo es restaurar el orden constitucional que ha sido vulnerado, dejar sin efectos el acto de autoridad y en la medida que sea posible, como nos dice Norberto, regresar las cosas al estado que se encontraban antes de la violación. ¿Vamos bien? Ok, muy bien. De todo esto, señalamos, hay dos clases de amparo. Amparo indirecto y amparo directo. El amparo indirecto también recibe el nombre de biinstancial. Y el amparo indirecto directo también recibe el nombre de uniinstancial. Es biinstancial porque la resolución que dicta el juez de distrito puede ser objeto de recurso de revisión. Y es uninstancial porque en teoría la resolución que dicta el tribunal colegiado de circuito no admite ningún recurso. La excepción es cuando se plantea un tema de constitucionalidad, porque si se plantea una cuestión de constitucionalidad, la revisión la conocerá la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Vamos bien, compañeros? Ok. ¿Quién conoce del amparo indirecto? Va a conocer los juzgados. Bueno, primero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, juzgados de distrito y tribunales unitarios de circuito. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ejerciendo su facultad de atracción. Los juzgados de distrito y los tribunales unitarios, contra actos derivados de otro tribunal unitario de circuito. ¿Vamos bien? ¿Quién conoce del amparo directo? Lo mismo que señalamos con antelación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de su facultad de atracción, y los tribunales colegiados de circuito en una facultad originaria. Muy bien. Ok. Para que vayan adentrándose en la materia. El amparo directo procede contra sentencias definitivas que ya no admitan ningún recurso ordinario, ¿eh? Maestro, ¿ese es el amparo directo, correcto? Sí, sí, amparo directo. Resoluciones definitivas. Sentencias, resoluciones definitivas. Es resoluciones que pongan fin al juicio. Fin al juicio. Y contra laudos. ¿Ok? Todo esto que ya no admita ningún recurso ordinario, porque si se admite algún recurso ordinario, hay que agotarlo. Si no es una sentencia definitiva, si no es una resolución que pone fin a juicio, si no es un laudo, ¿materia de qué amparo será? Indirecto. Será materia de amparo indirecto. ¿Vamos bien, compañeros? Ok, muy bien. Ya hablamos de las competencias de las autoridades que van a resolver del juicio de amparo. Y bueno, compañeros, si me lo permiten, vamos a entrar a los principios rectores del juicio de amparo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Perfecto. Hasta aquí,
Vamos llevando bien la exposición, compañeros. ¿Lo van entendiendo? ¿Sí? Sí. Muy bien. Entonces, Sí, maestro. perfecto. Entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar con la tercera unidad. Muy bien.